Navarrete, director de análisis y estrategia de inversión en Vector Casa de Bolsa. Rodolfo, muy buenas tardes. Cuéntanos cuál será el impacto de la reforma fiscal de Donald Trump. Bueno, hay varias vías de afectación a la economía mexicana y hay varios tiempos. Hay afectaciones en el corto plazo y en el mediano y largo plazos, ¿no? Yo diría que lo primero que hay que entender es que la reforma fiscal americana es una reforma que se da en circunstancias en que la competitividad tributaria americana pues está deteriorada. Vale decir que Estados Unidos se ha mantenido rezagado, digamos, en términos de sus tasas impositivas con respecto al resto del mundo desarrollado. Si uno compara las tasas de tributación americanas contra las tasas de tributación europeas y básicamente contra el promedio de la tributación corporativa de los países de la OECD, pues Estados Unidos es uno de los países que más cobra en términos de tasas impositivas a las empresas. Entonces lo que ha hecho el presidente Donald Trump es simplemente tratar de eliminar esa diferencia y ponerse un poco más competitivo, ¿no? El promedio de las tasas de las tasas corporativas en la OECD es más o menos 26%, y ahora con esta reforma pues Estados Unidos se va a bajar a 20%, a 21% de acuerdo a lo último que ha aprobado el Congreso americano, ¿no? Eso pues tenía que darse tarde o temprano, ya se dio. El único problema que yo diría que hay en Estados Unidos es la forma en que se dio la reforma tributaria americana, ¿no? Creo que tenían que reducir la tasa de impuestos, la hicieron efectivamente. Es un planteamiento que lo tenían prácticamente los demócratas y los republicanos desde hace mucho tiempo, y al final lo que han hecho es simplemente lo que tenían que haber hecho. El problema que con el gobierno de Donald Trump es la forma en que se hizo. Se bajan los impuestos, lo cual implica una reducción de los ingresos públicos, pero no se ha acompañado la reforma tributaria con medidas compensatorias como la reducción del gasto público o el incremento de otros ingresos públicos. Eso lo que quiere decir es que al final la reforma tributaria americana lo que va a generar es un incremento del déficit fiscal y un incremento de la deuda pública total, que al día de hoy es relativamente elevada. En términos de la deuda bruta, pues Estados Unidos debe estar más o menos sobre el 120%, y si lo medimos en términos de la deuda neta debe estar sobre el 81-82%, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Eso hace que la reforma tributaria americana sea insostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Y un agregado adicional es el hecho de que se aplica una reforma tributaria que en última instancia es una política fiscal expansiva porque le entrega dinero a la gente y a las empresas para que gasten más, solo que en circunstancias en las que la economía americana está en pleno empleo. Esos dos factores a lo que van a conducir en Estados Unidos es a incrementar las tasas de interés de manera importante. Y específicamente en México, ¿cuáles podrían ser estas implicaciones a nivel económico y empresarial? ¿Qué pasa con México? Pues México, al igual que lo que estuvo pasando con Estados Unidos con respecto a los países de la OECD, se va a quedar en la misma figura. La competitividad tributaria mexicana se va a deteriorar en favor de Estados Unidos y ahí vamos a tener muchos problemas. El problema más importante es básicamente que ya no van a haber flujos de capital o de inversión directa extranjera, sobre todo provenientes de Estados Unidos hacia México, o para ponerlo en términos más correctos, van a disminuir los flujos de capital desde Estados Unidos hacia México. En segundo lugar, ¿y eso en qué se va a traducir? Se va a traducir en una depreciación del tipo de cambio, que es la que estamos viendo al día de hoy, ¿no? Por el otro lado, que vamos a ver es una relocalización de las empresas, probablemente mexicanas, en Estados Unidos. Si en México una empresa paga 30% de impuestos sobre la renta, en Estados Unidos uno pagaría 21%, entonces ahí hay un
se ha desequilibrado, digamos, la competitividad tributaria. En consecuencia, hay un incentivo para que las empresas mexicanas se relocalicen en Estados Unidos. Eso no quiere decir que las plantas que están en México se vayan a Estados Unidos, sino simplemente que las empresas nacionales se desnacionalicen y paguen impuestos en Estados Unidos. Obviamente eso afecta a las finanzas públicas y afecta a la base tributaria mexicana, ¿no? El gobierno al día de hoy ha preferido básicamente pagar por ver, está observando a ver qué pasa y prefiere que todos los efectos se traduzcan en el tipo de cambio, ¿no? Pero la pérdida de competitividad ya está, ya se aprobó en Estados Unidos la reducción de impuestos, México se ha quedado en desventaja, tarde o temprano tiene que corregir esas tasas de tributación corporativa en México. Y en ese sentido, ¿qué medidas podrían entonces implementarse para contrarrestar los efectos de la reforma fiscal de Donald Trump? Mire, tarde o temprano tienen que reducir el ISR corporativo. O sea, no hay salida, ¿no? Las tasas, el ISR en Estados Unidos ha bajado y el ISR mexicano, el ISR corporativo, se ha quedado en el mismo nivel en que estaba. Ha cambiado, el equilibrio tributario ha cambiado. Ese equilibrio tributario se tiene que restablecer tarde o temprano, ¿no? En el corto plazo uno podrá aguantar, ver qué es lo que está pasando, cuántas empresas se van, si no se van, si eso, si lo otro, lo que sea. Pero a la larga van a tener que reequilibrarse esas tasas. ¿Y cómo se reequilibran esas tasas? Una de dos, o los americanos la vuelven a subir o los mexicanos bajan sus tasas corporativas. Lo más probable es que se bajen en México las tasas corporativas. El problema es el siguiente, que no se tiene que hacer lo mismo que se ha hecho en Estados Unidos. Bajaron las tasas corporativas, pero no se compensó esa caída de ingresos con incrementos en otros impuestos o reducciones del gasto público. En México a la larga tendría que suceder lo siguiente, las tasas corporativas tendrán que disminuir, pero tendrán que ir acompañadas de medidas que incrementen los ingresos por algún otro lado o algún otro impuesto o se reduzca el gasto público, ¿no? Se puede hacer una combinación de las dos. El gobierno podría bien bajar una parte, digamos, del gasto público y la otra compensarla con un incremento de los ingresos. Pero como usted comprenderá, en el corto plazo eso no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque incrementar los ingresos a través de un aumento de impuestos o reducir los gastos tienen un costo político muy importante. En el corto plazo eso no se puede hacer porque no se quiere pagar el costo político, ¿no? Y pues por lo que entiendo y por las noticias que han salido, sobre todo de la reunión del día de ayer con algunos organismos empresariales, pues al parecer lo que se va a hacer o tratar de hacer es que el costo político se pague a partir de la próxima administración. La próxima administración lo que tendrá que hacer es, lo que le digo, bajar el impuesto corporativo, pero a la vez acompañarla de una reducción del gasto público o un incremento de otros impuestos. Bien, pues agradezco mucho la entrevista a Rodolfo Navarrete, director de Análisis y Estrategia de Inversión en Vector Casa de Bolsa. Que tengas muy buena tarde y estaremos al pendiente de cómo evoluciona este tema. Gracias a usted, hasta luego.